Presidente, usted escribió un libro titulado Enseñad diligentemente. Todo puesto en la Iglesia requiere de un maestro eficaz. Es el llamamiento más importante. ¿Podríamos conversar por unos minutos sobre el requisito de enseñar eficazmente en nuestros varios llamamientos en la Iglesia? Me nombraron supervisor de seminarios y no sabía nada. Me asignaron, me emplearon y en realidad me pagaron por ir por la iglesia a decirles a los maestros de seminarios cómo enseñar y qué estaban haciendo mal. Era muy delicado porque entraba en las salas de clases y veía a los maestros hacer algo y tenía que corregirles sabiendo que yo hacía exactamente lo mismo cada vez que enseñaba. Yo sabía lo que sentía el maestro. Los élderes Lee y Romney siempre enseñaban e hicieron todo lo posible por decirme o enseñarme algo a mí. Me parece que el motivo por el que lo hicieron, no estoy seguro de que me hubieran visto en este puesto o llamamiento, fue porque yo tenía una virtud, quería aprender y no lo resentía. Si uno no lo resiente y quiere aprender, el Señor seguirá enseñándole a uno, y a veces cosas que uno ni siquiera pensaría que desea aprender. Esos dos grandes maestros me enseñaban. Cuando veía al presidente Romney, a veces me decía, chico, quiero decirte algo. Ya sabía lo que venía. Iba a decirme que estaba haciendo algo que no debía. Y yo siempre se lo agradecía. Muy al principio aprendí que es de gran valor escuchar la experiencia de los mayores. Mi presidente de estaca una vez dijo, siempre trato de estar en presencia de grandes personas. Él vivía en un pequeño pueblo de Idaho, pero dijo, si venía algún orador o alguien especial, siempre trataba de estar presente porque podía aprender algo. Siempre me ha interesado asociarme con las personas mayores. Ahora yo soy uno de ellos. Pero recuerdo que en el Quórum de los 12, el hermano Legrand Richards no caminaba tan rápido como los demás hermanos. Yo siempre lo esperaba y le abría la puerta y volvía al edificio con él. Un día, uno de los hermanos me dijo, «Qué bueno es usted por cuidar al hermano Richards». Y pensé, usted no conoce mi motivo egoísta, porque al caminar de vuelta yo solo lo escuchaba a él. Yo sabía que él recordaba a Wilford Woodruff y hablaba. La enseñanza individual es muy poderosa. Por lo general, la enseñanza individual es lo que sucede cuando a uno lo corrigen. Ese es otro principio de la enseñanza, levantarse temprano. Pero la parte fácil de eso, o la difícil, es irse a la cama y luego reflexionar por la mañana con la mente despejada. Ahí es cuando vienen las ideas para enseñar. No sé cuán a menudo, no desde ayer, se me dieron asignaciones sin que yo supiera qué hacer. Fue en la reunión de las autoridades generales. Yo sabía que iba a hablar primero y pensé, ¿qué voy a decir? Y sabía que me vendría una idea y me vino. Usted estaba ahí. ¿Cuál es la importancia del uso de las Escrituras en su enseñanza? Siempre me he apoyado en las Escrituras. El mejor ejemplo de la enseñanza y de cómo enseñar, el mejor modelo para los métodos de enseñanza, aparte del tema que es el Evangelio, es el Señor y su enseñanza. Es por eso que no me gusta ir al púlpito ni pararme enfrente de una clase sin tener las Escrituras en la mano. Las tengo en las manos hoy para que usted no me sorprenda con algo. Presidente, usted siempre lleva esas Escrituras. Cada vez que lo veo las lleva. Usted nos contó una vez que un día se le habían mojado y que eso había ayudado porque ahora podía dar vuelta a las páginas con mayor rapidez. ¿Cómo utiliza las Escrituras en la enseñanza?
Bueno, me encontraba estudiando afuera en el jardín. Alguien me llamó y dejé las escrituras abiertas sobre la mesa. Las olvidé, como las personas mayores se olvidan, y se encendieron los aspersores automáticos. Volví por la mañana y pensé, oh, mis escrituras que he marcado por más de 50 años están destruidas. Pero descubrí que solo había separado las páginas. Creo que si tuviera que comprar escrituras nuevas, las dejaría en la lluvia antes de empezar a usarlas. La gente siempre nos habla de las escrituras y algunas personas nos dicen que es difícil leerlas de principio a fin. ¿Cómo hace usted que cobren vida en sus enseñanzas? Hay que ser constantes. Si leen el libro de Mormón, por ejemplo, recuerdo cuando estaba decidido a leer el libro de Mormón, era adolescente, lo abrí y leí Yo, Nefi, nací de buenos padres. Y seguí leyendo los capítulos y comencé a aprender. Era interesante y pude seguir bien la lectura hasta que llegué a los capítulos de Isaías y el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Unos meses más tarde decidí leer el libro de Mormón y de nuevo lo abrí. Yo, Nefi, nací de buenos padres. Pero cada vez que leía llegaba a la barrera de los capítulos de Isaías y me preguntaba por qué estaban ahí. Finalmente decidí leerlos. Cuando era adolescente solo veía las palabras y no las comprendía, pero podía dar vuelta a las páginas y seguir adelante. Cuando uno llega a Alma, vuela por esas páginas. Uno tiene que estar decidido a leer esos capítulos. Y no solo darles una mirada, sino leerlos de principio a fin. El libro de Mormón, el Nuevo Testamento, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio. Y por años me hice el hábito de leer las Escrituras cada verano cuando teníamos tiempo libre, para refrescar la memoria del contenido. ¿Qué consejo les daría a los conversos recientes antes de su primer llamamiento como maestros? Les diría que ellos pueden hacerlo. Todas las personas pueden enseñar. Les aconsejaría que oraran pidiendo el don de la enseñanza. El libro de Mormón habla de varios dones, entre ellos la enseñanza del Evangelio a través del Espíritu. Cuando leí eso hace años pensé, ese es un don que quiero tener. Poder enseñar por el Espíritu. En las Escrituras descubrí que este es un don que hay que pedir. Pedid y se os dará. Por lo que les diría a las personas que sigan pidiendo y buscad y hallaréis. El don hay que ganarlo, pero sí pueden recibirlo. ¿Qué deben hacer los maestros para asegurarse de tener el Espíritu al enseñar? Hay que vivir de manera digna y pedir ayuda. Uno puede pedir ayuda si es padre. El esposo y la esposa pueden conversar el uno con el otro. Y luego hay que guardar los mandamientos y orar constantemente, sin cesar, pidiendo la habilidad y la inspiración para saber qué hacer y cuándo. El Señor no les fallará. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cualquier cosa que pidáis con fe, creyendo que recibirás, se os dará. Luego uno de los pasajes añade, si es bueno para ti. El Evangelio es muy práctico. Usted quizás sea una persona mayor que cree que su ministerio ha terminado, o una persona joven que le tema a todo, o una madre muy ocupada con sus hijos, o un padre preocupado, pero puede enseñar, y puede orar, y puede recibir guía, y usted será adecuado. El Señor lo bendecirá, se lo prometo. Cuando el Señor enseñaba, siempre hablaba de lo que las personas conocían. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a una red. En realidad no es una red, es como una red.
Y luego explicó por qué. Y el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Cuando dio la parábola del sembrador, era algo con lo que podían relacionarse. Y no es solo posible, sino también probable, que después de haber dado la parábola del sembrador y de haber hablado sobre la semilla plantada en el pedregal y la plantada en buena tierra, que un mes más tarde, uno de los que lo escuchó y ahora se encontraba plantando y al ver la semilla en la mano, volviera a vivir la lección. Al utilizar parábolas, historias e ilustraciones, estas viven después de la clase. El método de él era increíblemente sencillo. A veces era severo, pero siempre se ponía al nivel de ellos. Es un llamamiento sagrado, un llamamiento santo. Creo que lo que les diría a los maestros es que nunca enseñen solos. Nunca tienen que estar solos. El Señor lo ha prometido en las Escrituras. Hablamos de las Escrituras. En Alma, el Señor concede maestros a toda nación de su propia lengua. Y también declara, enseñaos diligentemente y mi gracia os acompañará. Yo no sé enseñar el Evangelio sin la constante oración. Se puede decir una oración, pero también se puede pensar una oración. Muchas veces al enseñar a un grupo o a una clase, no a ustedes, por supuesto, oro internamente. ¿Cómo puedo ayudarles a entender? Y no sé cómo hacerlo sin el poder de la oración. La enseñanza tiene un papel primordial en todas las actividades de la Iglesia. ¿Quién es responsable de prepararse para enseñar? Todos somos maestros. El líder es maestro, el discípulo es maestro, el consejero es maestro, los padres son maestros. Por lo que tenemos la responsabilidad de enseñar y de aprender los principios de la enseñanza. El Señor estableció su iglesia de manera que todos hagamos todo en la iglesia. Hay una declaración en Doctrina y Convenios que dice que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. Qué bendecidos somos de tener un sacerdocio laico, como se le llama, para que todos los hermanos puedan poseer el sacerdocio. Todas las hermanas califiquen para tener llamamientos dentro de la iglesia y todos podamos ser padres. Por tanto, la enseñanza es fundamental en todo lo que hacemos. ¿Cuál es la diferencia, ya que ha mencionado la enseñanza en el hogar? ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza en la iglesia y la enseñanza en el hogar? ¿Hay alguna diferencia significativa? En el hogar es más íntimo, mejor, más fácil y menos formal. Y los padres son la muestra. Los padres también enseñan otras cosas que pueden ser dolorosas para los niños cuando preguntan por qué, y los padres solo pueden decir porque sí, porque no saben por qué. Solo saben que no es lo que se debe hacer. Se les enseña la obediencia para que sepan y comprendan. En casa existe un poderoso lazo de amor entre padres e hijos, y uno no se da por vencido sino hasta que logra enseñar. Presidente, ¿cómo se transmite el espíritu de maestro a estudiante en la sala de clases de manera que sea una experiencia significativa para ellos? Primero, deben saber que usted los ama, que desea enseñarles, y luego usted debe comunicarse al nivel de ellos. Podemos hablar por encima de su nivel de comprensión, aún en el Evangelio, sobre temas que no pueden comprender. Eso no es lo que el Señor hizo. Él caminó y habló con ellos en la vida diaria, y sus enseñanzas fueron a ese nivel. Siempre. Si usted tiene algo que enseñar, ellos realmente quieren aprender.
Aún los adolescentes, especialmente los adolescentes, desean aprender, están sedientos de ello. Muchos maestros creen que deben preparar hasta la frase más específica. Sí y no. Esa preparación incluye una presentación lo suficientemente flexible como para darle participación al estudiante, permitir que haga preguntas y participe en la conversación. Hay que dar lugar a la inspiración. El Espíritu Santo puede hacerle recordar. Si tenemos el desafío de enseñar algo y pensamos en quiénes somos y en lo que hacemos, siempre hay alguna experiencia que hayamos tenido o algún lugar que hayamos visitado o algo que hemos visto que podemos incluir en la lección. Y las Escrituras son parte de todo eso. No son solo libros para leer ocasionalmente para comprender las reglas y los reglamentos de la iglesia. Gran parte de la enseñanza en la iglesia se hace de manera tan rígida que es un sermón. En la sala de clases no se responde bien a los sermones. Esto se hace en las reuniones sacramentales y en las conferencias. Un orador da un sermón. Pero la enseñanza puede ser interactiva para que usted pueda hacer preguntas. Es fácil fomentar las preguntas en la clase. Supongamos que estamos enseñando sobre el martirio del profeta José Smith. Usted es maestro de historia de la iglesia y lo ha estudiado todo y sabe que el profeta fue baleado el 27 de junio de 1844 a las 5 de la tarde en la cárcel de Carthage. Si les pregunta a los alumnos a qué hora del día y dónde fue baleado el profeta, nadie lo sabrá. Usted no lo sabía antes de leer el manual. Pero puede preguntar, ¿qué creen ustedes que lo llevó a eso? En el momento en que usted pregunta, ¿qué creen?, tendrán algo que decir. Ellos pueden contribuir. Aún los alumnos más tímidos tendrán algo que decir. Hay una manera de hacer las preguntas y de manejar la clase. Responda a las preguntas. Siéntase libre de hacer preguntas en la clase. Uno no puede dar lo que no tiene, tal como no es posible volver de un lugar al que no ha ido. Entonces hay que tener el espíritu.